Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo y esta noche nuestros invitados para conversar son Ingrid Adriana Escobar, segunda secretaria de Conflictos de Citral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, un saludo a la teleaudiencia, principalmente a nuestros afiliados, al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, trabajadores de la Asamblea y población en general. Gracias por este espacio. Y también saludamos a Luis Ortega, secretario general de Citral. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. Un saludo a todos los trabajadores y al pueblo salvadoreño. Y vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate. Hablamos de la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que se está viviendo en la Asamblea Legislativa, pues por ello nuestros invitados hemos llamado para que nos puedan explicar un poco qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la remoción de empleados hasta el momento. ¿Cuánto personal legislativo ha sido removido? ¿Cuánto han contabilizado ustedes? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio. Nosotros calculamos, y esto lo voy a decir porque no tenemos la posibilidad de acceder a información pública a partir de aproximadamente 110 días que llevamos de gestión, entonces no podemos dar un dato exacto, pero sí decirles que aproximadamente llevamos 1.780 despidos, ¿verdad?, a la fecha, de los cuales y sin duda estamos de acuerdo que hay algunos que han sido plazas fantasmas, pero en su mayoría pues han sido trabajadores que no merecían ser despedidos, que no se les ha seguido el debido proceso y que por lo tanto nosotros nos encontramos en permanente denuncia y en búsqueda, ¿verdad?, de resarcir el daño a sus derechos. ¿De qué áreas es, Luis, la mayoría de este personal, o ha sido diversa o son sectores específicos dentro de la Asamblea? Fíjese, licenciado, que para decirle a los trabajadores y al pueblo que quede claro cómo se ha estado moviendo la situación de los despidos. Quizás comenzar primero diciendo que nosotros hemos tenido y teníamos como sindicato las expectativas que siempre en las administraciones pasadas han habido problemas en cuanto a los trabajadores, pero nosotros dábamos la bienvenida a la nueva administración, que pues el pueblo le endosó, digamos, su apoyo, y dimos la bienvenida con la esperanza de que los trabajadores en la Asamblea Legislativa estamos listos para trabajar y dar lo mejor de siempre, como siempre lo hemos hecho, pero le dimos la bienvenida la nueva administración. Recuerdo yo que en esos entonces había mucha preocupación de nosotros y de los trabajadores, y decía el presidente hoy, digamos que hoy es presidente, antes de entrar el licenciado Ernesto Castro, de que no se preocuparan los trabajadores, que sintieran tranquilidad porque no iba a haber problema con la estabilidad laboral de los trabajadores. Entonces, nosotros lo que hemos visto es lo contrario de lo que dijo el señor presidente y lo que dijo Nuevas Ideas. Hemos visto una situación de violaciones a los derechos laborales constante desde los primeros días, despidos, maltratos y una serie de irrespetos a los derechos laborales y a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, lo cual de verdad lamentamos porque los trabajadores lo que hacemos es dar un servicio, es apoyar ese esfuerzo institucional que siempre lo hemos hecho y no esperábamos un trato como el que hemos tenido, lo que acaba de decir la compañera, 1.700 trabajadores despedidos y la mayoría de estos trabajadores, gente que cumplía por 1, 5, 10 y hasta 25 o 30 años de haber laborado en la Asamblea Legislativa, trabajando a veces hasta horas nocturnas y sin derecho a horas extras, porque muy poco se les ha pagado las horas extras a los trabajadores, y hoy, sin hacer el debido proceso, están tirando a las calles a los trabajadores, muchos de ellos sin darles un 5 de indemnización
Y hoy por último, con la presión y con la denuncia que hemos hecho el sindicato, se ha estado dando, pero una miseria que no es lo que la ley dice. Entonces nosotros queremos decirlo que no estamos de acuerdo de ese trato que hemos tenido. Sinceramente se nos han muerto compañeros y compañeras trabajadores de la pura presión emocional, psicológica que hemos recibido de esta administración, lo cual lamentamos porque también ellos dijeron a un principio que era un cambio lo que querían. Un cambio diferente porque venían a hacer lo que el pueblo les había endosado ese poder, pero lo que hemos recibido nosotros es lo contrario de eso y eso es lo lamentable. Ingrid, ¿de qué áreas son este personal, estos 1.780 aproximadamente, y desde cuándo viene esta situación? Gracias. Bueno, como le comentaba, es a partir de la nueva legislatura, ¿verdad? Más de 110 días en todas las unidades de la Asamblea Legislativa, incluyendo las oficinas departamentales. Y lo verdaderamente lamentable de la situación es que se está ejerciendo coacción, ¿verdad? Los cuerpos de seguridad no son para llegar a despedir personal a ninguna institución, ni pública ni privada. Los cuerpos de seguridad tienen un objetivo específico que no es ese. Nosotros, ¿qué le dijimos? No sé si habrán visto un video viral. Entendemos, nos llamaron hasta de Australia, Estados Unidos, de que hasta ahí había llegado la noticia, de cómo la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En vez de estar en el territorio cuidando a las comunidades, lo que hace es llegar y coaccionar al personal legislativo para que firme un despido del cual... Eso es la autonomía de la voluntad. Usted, la ley le da el derecho de aceptar o no el despido. Tiene para eso las garantías constitucionales de recurrir primero en sede administrativa y luego en sede judicial. Y eso es algo que definitivamente no se está respetando en la Asamblea Legislativa. No se reconocen los derechos constitucionales fundamentales. Escuchen esto. Artículo 52 de la Constitución, señor Ernesto Castro y los diputados. Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables y ninguna mayoría, escuchen bien, ninguna mayoría está sobre la Constitución y en ese sentido nosotros exigimos que se respete la Constitución, que se respete el principio protector, que quiere decir que el derecho, el Estado de Derecho debe de proteger al más vulnerable y en este caso el más vulnerable es el trabajador. Y yo le voy a poner un ejemplo. En la unidad de planificación de la Asamblea Legislativa, el día viernes, despiden 17 trabajadores y solo dejaron una y fue la jefatura de esa unidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es el criterio para dejar la jefatura? Violentando el principio protector, porque en este momento no se protege a los trabajadores, se protegió a la jefatura que es representante patronal. ¿Por qué? Porque es la esposa del señor magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Cuestión que hemos verificado en los medios de comunicación, que hemos verificado en redes sociales y que no podemos, porque no hay acceso a la información pública, confirmar a través del portal porque simple y sencillamente nos dicen no se puede. Los invito, medios de comunicación, a que investiguen este caso, que lleguemos a profundidad porque nosotros, representantes de los trabajadores, no podemos permitir este tipo de violaciones, que se proteja al patrono y se deje en la calle a los trabajadores sin seguirles el debido proceso. Luis, estos contratos a estas personas que han sido cesadas, ¿tenían contrato colectivo, eran temporales, ya no se les renovaron o son personas que tenían un contrato largo y se les ha cancelado o hay diversidad de lo que estamos hablando? No, yo quiero decirle a usted, licenciado, que los contratos en la Asamblea Legislativa hay de dos tipos. Uno es por contrato y los otros son por ley de salario. Esos son los dos tipos de contratos que tenemos los trabajadores en la Asamblea Legislativa. Y unos han estado adscritos realmente a los grupos parlamentarios y otros en áreas institucionales, pero en esencia todos tenemos el mismo derecho, porque somos trabajadores y tenemos el contrato con el patrono que se llama Asamblea Legislativa. Entonces los contratos han sido de esta calidad y han quitado a trabajadores que están por contrato y que están por ley de salario. Y la ley es clara, hay una resolución que es la referencia 28-2013, donde dice que todos los contratos que están del 2009 hasta hoy que estamos conversando con ustedes están protegidos por la ley.
y los de ley de salario igual, pero a esta administración no le ha interesado violentar todo el marco legal nacional e internacional. Han despedido trabajadores que tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, oigan bien, una persona que ya depende de una máquina para poder sobrevivir, a todas esas personas las han despedido, ¿verdad? Han despedido mujeres embarazadas, han despedido personas que tienen invalidez, que tienen problemas, que andan en silla de ruedas y que tienen otro tipo de problemas que son protegidos por la ley. Hay un decreto que habla sobre digamos que no se pueden despedir a estas enfermedades, a estas personas que tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, han sido despedidos sin ningún respeto a la ley, sin ningún respeto a sus derechos laborales, a sus derechos humanos. Y quiero confirmarles que cómo es posible también que se despidan a trabajadores, en este caso dirigentes del sindicato. ¿Cómo es posible que llegue esta administración hasta no conocer si un dirigente sindical tiene el mismo poder, señores diputados, que ustedes, tienen el mismo fuero? A esa misma calidad se refiere el fuero sindical y está en la Constitución, suscrito en el artículo 47 y en los convenios internacionales suscritos por El Salvador con la OIT, como es el convenio 87, 98 y 135 y 151 de la OIT, que dice que no se puede despedir a un dirigente sindical, pero simplemente el presidente y las autoridades, creo que el presidente mal asesorado de algún abogado que no piensa en la ley, no piensa en el marco legal ni en las consecuencias que esto le va a acarrear, quizás le está soplando ahí que haga estas arbitrariedades, pero es injusto. Imagínense ustedes, hoy este día hemos llevado un escrito donde se lo muestro aquí para que lo vean las cámaras y el pueblo. ¿A dónde lo presentaron? Lo presentamos al presidente Ernesto Castro, se lo hemos enviado. El día de mañana estaremos presentando en las demás instancias para que se llegue a Recursos Humanos y a la misma Junta Directiva, pero lo que quiero expresar que acá está a 3 compañeros que de la Junta Directiva con fuero se han quitado. Esto es un golpe a la clase trabajadora salvadoreña que no podemos permitirlo y hay que denunciarlo ante todas las instancias. No puede ser posible, porque, y máximo cuando, oiga bien, para notificarle un despido no de hecho, sino que, perdón, no de derecho, sino que de hecho, arbitrario, y ponen a una persona que ha sido, digamos que de fuerzas especiales, un policía, que viene a decirle a una compañera dirigente sindical, le estoy notificando su despido. Eso es lo más vergonzoso y arbitrario que puede haber. ¿Qué tiene que hacer una policía, un policía, mezclándose en cosas administrativas de una institución y llegar a decirle soy de fuerzas especiales y le estoy notificando que está despedido? Eso es lo más aberrante y equivocado que puede haber. Tenemos que hacer una pausa y vamos a continuar ampliando este tema de lo que está ocurriendo al interior de la Asamblea Legislativa. Acompáñenos a la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ingrid, ¿qué argumentos están dando al personal, los directivos o quien sea en este caso, en la Asamblea Legislativa para removerlos de sus cargos? Gracias. Bueno, uno de los argumentos y el que más nos causa indignación es que dicen que por falta de recursos se está despidiendo al personal. Cuando yo les pregunto, señores diputados, especialmente de la bancada mayoritaria, que no fue a ustedes que les aprobaron hace un mes aproximadamente más de $9 millones para contratación. Y eso es lo que están precisamente haciendo, porque informarles que además de haber despedido esa cantidad de gente, no es que la Asamblea haya quedado sin ese personal. Simple y sencillamente se sigue contratando igual o mayor cantidad de trabajadores, y lo voy a decir entre comillas, porque lo que se está contratando en muchos de los casos son plazas fantasmas. Lo hemos evidenciado en las ocasiones que hemos estado manifestándonos antes y después de las 4 de la tarde. Vemos cómo llegan solamente a marcar en la mañana, se retiran y regresan y marcan y luego se retiran nuevamente. Entonces eso es totalmente falso. El hecho de, por ejemplo, mantener en la Asamblea Legislativa o darle estabilidad a trabajadores, entre comillas, en la Asamblea Legislativa, en el caso de la Unidad de Arte, Cultura y Deportes, y le voy a decir, ahí habían 23 trabajadores y quedan nada más 2 trabajando, despiden al resto. De estos 2 trabajadores, uno es el hijo de Roswell Solórzano, secretario general
del sindicato de la Corte Suprema de Justicia, que se ha prestado para hacer el juego y seguir el juego a la sala de lo constitucional de facto. Entonces, y tiene 2 meses trabajando en la Asamblea, ¿cómo es posible que esta persona, que ni siquiera lo cubre la ley de servicio civil, porque nosotros los empleados públicos tenemos estabilidad a partir de los 3 meses, cómo es que a él sí le respetan la estabilidad laboral y solo tiene 2 meses en la institución? Y nos despiden trabajadores de 10, 15, 20 años que no merecen ser despedidos. Por otro lado, hay un ex empleado de Mario Tenorio, el diputado Mario Tenorio, que es una plaza fantasma que por más de 10 años ha ganado $2.100 y es otro de los que han dejado en esa unidad, y los otros 23 trabajadores no tienen estabilidad laboral cuando siguen a trabajar. Esto no le gusta que denunciemos, pero es la realidad de lo que actualmente se vive en la Asamblea. Y nosotros, que somos representantes del sindicato, estamos precisamente llamados, obligados por la Constitución a procurar, ¿verdad?, el derecho de los trabajadores, de los buenos trabajadores, no de las plazas fantasmas. En ese sentido, no nos vamos a detener en esa denuncia y vamos a seguir, ¿verdad?, en pro del derecho laboral, en pro de los principios de justicia social, que es lo que nos mueve a nosotros a trabajar, a pesar de que no le guste, en este caso, a los diputados. Luis, mencionaba usted un caso donde la policía había llegado, o un agente de cuerpos de seguridad. ¿Ha estado la policía de forma permanente en todo este proceso cuando llegan y se cancelan los contratos? Y si es adentro de las instalaciones, pues que la policía ha llegado. Sí, lastimosamente, sí, la policía ha estado jugando un papel muy vergonzoso, lo voy a decir. Ese es un papel vergonzoso que la Policía Nacional Civil, que debe de estar al servicio del pueblo salvadoreño, de la seguridad, que tanta falta los hace en este país hoy día, esté en las instituciones como la Asamblea Legislativa reprimiendo y atemorizando a los trabajadores, acosando a los trabajadores, tomando fotografías a los trabajadores cuando están siendo despedidos y presionando y actuando prepotentemente. Es una lástima. Yo solo me remonto a los tiempos de antes del conflicto armado en este país, que comenzaba la policía a perseguir, a presionar arbitrariamente y a hacer cosas que van fuera de la ley. En aquel momento los cuerpos de seguridad, como la policía, la PH, la Guardia Nacional y todos los cuerpos de seguridad que habían, que actuaban de una forma represiva en contra del pueblo, en contra de los trabajadores y en contra del pueblo salvadoreño. Ese papel no le queda para nada bien a la Policía Nacional Civil y en la Asamblea lo han ejercido. Mire, me dio un sentimiento profundo cuando vi que a las compañeras que estaban, en ese caso a Carmen Sosa, nuestra compañera del sindicato, y a Ingrid, que la tengo aquí a la par, las compañeras defendiendo en contra de los policías y nosotros en ese mismo momento defendiendo en el otro lado con otra compañera que también teníamos a la PNC ahí a la par. Y les dije yo en ese momento que quería que se retiraran, porque si no lo íbamos a denunciar ante los medios que allí estaban. De esa forma se han retirado, pero a las compañeras tuvieron que forcejear también con ellos para que se retiraran y eso es penoso. Y cuando yo le digo a usted y al pueblo salvadoreño que me da pena cómo tenían rodeado a una compañera, que es la compañera Carmen Sosa, entre 6 o 10 seguridad y PPI y seguridad institucional y la policía. A mí me dio un sentimiento al ver cómo a una mujer la tenían rodeado todo este tipo de personal. Entiendo que hay una denuncia o habrá una denuncia al respecto por esa cuestión, ¿verdad? Sí, ya pusimos una denuncia, las compañeras interpusieron una denuncia en la Fiscalía, se va a poner una denuncia el día de mañana también en Derechos Humanos y a instancias internacionales para que quede evidenciado la forma de cómo la Policía Nacional Civil y cómo las autoridades están actuando. Verdaderamente yo quiero decirlo, y yo ya lo he hecho, y lo voy a repetir, en la Asamblea Legislativa se está militarizando la Asamblea. Eso es un retroceso a la democracia, es un retroceso a los derechos humanos en este país. Y no podemos dejar de decirlo porque es la verdad. Cuando, mire, hay del batallón presidencial, están tomando todos los puestos en la Asamblea, entonces es Capres quien está conduciendo la administración de la seguridad en esta institución. Cuando tenemos a la Policía Nacional Civil ahí,
cuando tenemos a la seguridad institucional y cuando tenemos al PPI, imagínense cómo está desmilitarizado. ¿Para qué? Para reprimir a los trabajadores, para tener ahí que no entre, y no dicen, y los diputados no se llenan la boca diciendo que esta es la casa del pueblo, pues, y a la casa del pueblo van a tener ese tipo de condiciones, de militarizar y de reprimir, y de tener que la gente y los trabajadores no pueden andar por todas las áreas en la casa de un pueblo. En su casa usted anda en todos los lugares, en los cuartos, en la cocina, en la sala, en todos los espacios de la casa yo ando. Entonces el pueblo salvadoreño debería tener también la misma facilidad, la misma Constitución nos da ese derecho. Si es la casa del pueblo, ¿por qué no vamos a poder estar en todas las instancias donde están los diputados, donde se reúnen en las comisiones y en todas las áreas de la institución de esa casa del pueblo? Esa es la reflexión que yo hago, señores diputados. Ingrid, ahora, sí era necesario la verificación si es que en la Asamblea Legislativa estaban plazas fantasmas, si habían personas blindadas, por ejemplo, a pasar la ley de salarios o hacer modificaciones de la Junta Directiva anterior y ese tipo de medidas. Era importante que se hiciera una revisión o decir, bueno, vamos a ver si es sostenible la cantidad de empleados, si hacer un ajuste. Esa es una situación muy aparte de lo que está ocurriendo. Totalmente. De hecho, lo que vemos es un gran desorden administrativo y yo le voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es posible que en una institución donde se aprueba una ley especial que protege a las mujeres embarazadas, tengamos mujeres embarazadas despedidas? Nosotros estamos trabajando ya una nota que vamos a llevar al ISDEMO, esperamos que progrese ahí, porque se despiden mujeres embarazadas, pueblo. Así como se hace en la Asamblea, entiendo que hay otras instituciones, especialmente en las municipalidades, que están haciendo lo mismo. Y tenemos que decir algo, eso no es posible. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El desorden administrativo es realmente grande, porque si hay una incluso ley especial que protege a este tipo de trabajadoras, mujeres embarazadas, ¿cómo es que no se le dé seguimiento? ¿Cómo se hace este proceso de despido? Lo único que están haciendo es dejar la mesa limpia y contratando nuevo personal sin seguir el debido proceso. ¿Se irá a llenar todas las plazas? Indudablemente, nosotros tenemos conocimiento de que ya van más de 1.500 nuevos contratos, jóvenes que desfilan, de esos que son expertos en las redes sociales, en el TikTok y todas estas aplicaciones, eso es lo que están contratando. Y lo más triste de la historia es que en pijama llegan a marcar en la mañana, después seguramente van al gimnasio a hacer cuestiones personales y llegan a las 4 de la tarde nuevamente, son plazas fantasmas. ¿En qué le beneficia eso al pueblo? En nada. Y por otro lado nos despiden trabajadores que no merecen ser despedidos. Es increíble. Y yo aquí quiero hacer también un poco para profundizar lo que hacía el compañero en el tema de la libertad sindical. No es igual. En la Asamblea Legislativa vemos 2 sindicatos. Citral, nosotros como representantes del mismo, y está el otro sindicato CEAL, donde el vocero, que si ustedes se fijan, a partir de mayo ya no aparece en fotografías ni en videos con el señor presidente Ernesto Castro, porque está señalado por sobresueldos y a quien no han convocado a la comisión de sobresueldos, por cierto. ¿Por qué ya no aparecen tomándose fotografías y platicando con ellos? ¿Por qué a ese sindicato no le han despedido a ningún directivo sindical, sino que al contrario? Carlos Alemán hasta era jefe de la unidad ambiental, cosa que riñe siendo el vocero y siendo jefe. Afortunadamente, al parecer ya lo removieron de ese cargo y pues ahora solamente ha quedado como vocero, pero ya no aparece. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué esa desigualdad? ¿Por qué si nosotros hemos insistido? Porque este sindicato no está cerrado al diálogo por los trabajadores, porque nosotros no tenemos precio. ¿Verdad? Nosotros somos fieles al principio de justicia social y lo que queremos es lo mejor para los trabajadores. Y en ese sentido, a la fecha, no hemos tenido respuesta a nuestras peticiones de audiencia. Y bueno, si ellos lo que quieren es pasar los 2 años y medio casi que les quedan en discusiones con el sindicato, porque no nos ponemos de acuerdo en que sigan despidiendo solo por despedir y dando, digamos, que sea el criterio el que usted tiene que ser familiar de un funcionario, ¿verdad? Para poder tener estabilidad laboral, pues eso no lo vamos a hacer. Yo le digo, en recursos humanos está trabajando la nuera
del director de la Policía Nacional Civil. Eso es confirmado. Eso es confirmado. Eso es confirmado y lo sabe y se ha venido denunciando no por nosotros, sino que hay medios de comunicación, redes sociales, confirmado en que sí, cuando todavía podíamos tener acceso a la información pública, ahí está el nombre. Vayan y verifíquenlo. ¿Por qué ella sí tiene estabilidad laboral? Porque es la nuera del director de la Policía Nacional Civil. Ahora, no es ilegal que trabaje en la Asamblea. El nepotismo no es ilegal y ahora que han mandado a la gaveta la ley de esa que va contra el nepotismo, menos, ¿verdad? Pero es antiético. Y es lo que ellos decían que no iban a hacer. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando con el tema. Ya regresamos. Muy bien, Luis, para el día de mañana hay dos convocatorias, una del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, una conferencia frente al Centro Cívico Cultural Legislativo. Ha sido una de las convocatorias pues, que nos ha llegado a las salas de prensa. También frente al Ministerio de Trabajo, una conferencia de la Confederación Nacional de Trabajadores y la convocatoria pues, establecía que era sobre despidos de directivos sindicales en la Asamblea y también lo que habría ocurrido, decían, en algunas alcaldías de nuestro país. Así es. El día de mañana nosotros, como somos miembros de la CNTS, en este caso la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, hay una actividad y vamos a dar conferencia en Derechos Humanos porque estaremos presentando esta denuncia por los despidos en nuestra Junta Directiva, que ya he dicho son una violación clara a la libertad sindical, a la Constitución de la República y los convenios suscritos por El Salvador con la OIT. Decir de que mire, yo quiero solidarizarme en este caso, quiero mandar un saludo solidario, un abrazo fraterno a todos esos compañeros que han sido despedidos y que están sufriendo ya a partir de este día una situación de violación a sus derechos laborales y a sus derechos humanos. Un abrazo para todos los compañeros y un saludo muy especial a todos los compañeros que han sido despedidos lastimosamente en las departamentales y en la sede central. Decirle y comentarle a usted, licenciado, y al pueblo salvadoreño, que desde el día viernes hasta hoy llevamos prácticamente 200 despidos todos los días. Estos días han habido despidos, solo el día de ayer fueron 76 despedidos, lamentablemente, de todas las áreas de servicios generales, de radio, de la clínica, óigase bien, la clínica institucional que debe estar dando un servicio porque a nosotros se nos está muriendo la gente del maltrato, de la crisis, de la psicosis, de la coacción, de la persecución que le están haciendo las autoridades. Es inhumano el trato que estamos recibiendo los trabajadores en la Asamblea Legislativa y este trato, señor Presidente de la República, no es el trato que el pueblo salvadoreño debe estar aplaudiendo. No es lo que los trabajadores y este pueblo les dio y les endosó el poder a ustedes, el apoyo a ese poder para que llegaran a la Asamblea y a las demás instancias de gobierno en este país para que hicieran esto. No les dimos ese poder. El pueblo no les dio ese poder para eso. Se los dio para que ustedes, como han criticado ustedes a los otros partidos, a los otros gobiernos, que ustedes cambiaran eso. Pero el cambio significa algo en positivo, no en negativo. Y lo que estamos viviendo los trabajadores, lo que hoy todos esos hijos de esos trabajadores que han sido despedidos desde el día viernes y todos los que fueron despedidos anteriormente, ya no tendrán cómo llevarle el pan y la tortilla a su mesa, a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos y esposas. Eso es lo que estamos reclamando porque eso se llama derechos humanos. Los que están en las alcaldías que han sido despedidos, que no tienen cómo seguir pagando ya esos créditos, esos problemas de pagar su casa, el alquiler y cómo llevarle la comida a su familia. Eso es lo que está dando este gobierno. No, eso es lo que está generando es una crisis económica, un desempleo y una situación, un trato inhumano para todo este tipo de trabajadores y sus familias. Ingrid, ¿han buscado una reunión con los directivos de la Asamblea, con el presidente de la Asamblea para abordar este tema? Sí, en reiteradas ocasiones hemos buscado a través de notas de las cuales tenemos de recibido de parte de los delegados de la presidencia de Junta Directiva. Sin embargo, a la fecha
pues no hemos tenido eco en ellos. Nunca se nos ha convocado a una reunión para poder ver toda la problemática de los despidos en la asamblea, de las necesidades de los trabajadores. Al contrario, lo que se nos hace es maltratarnos. El señor presidente nos trata de bochincheros. Perdóneme, señor presidente Ernesto Castro. Al igual que usted, nosotros también merecemos respeto. Él nos pide respeto, pero eso es ganado y usted nos trata de esa manera. Nosotros somos defensores de derechos humanos y estamos cubiertos no solamente por la Constitución de la República, leyes nacionales, leyes especiales, sino que también por tratados internacionales, los cuales el Estado salvadoreño es firmante y deben de respetarlos, deben de respetarnos. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta estar asoleándonos a las 9, 10 de la mañana, estar con el micrófono, que es nuestra única arma, para estar denunciando los atropellos? No, nosotros lo hacemos porque estamos convencidos que es la única manera de que se nos escuche, porque ya agotamos todas las instancias en sede administrativa y no hay manera. Y de igual forma, al ver ese rechazo de parte de la Junta Directiva del señor presidente, ¿qué nos ha quedado? Bueno, acudir a la sede nacional, judicial, pero también a la sede internacional. Y el poder se termina. Este sindicato hemos visto subir y bajar funcionarios y seguimos, ¿verdad? Y cuando venga la hora de contestar todas estas demandas y sanciones que le vienen al Estado salvadoreño, también vamos a estar dándole seguimiento. Y se acordarán del momento ese que se los estoy diciendo, porque no nos vamos a detener en la denuncia. Conocemos nuestros derechos y los vamos a hacer cumplir. Luis, ya veíamos esa nota que nos mostraba de la presentada en la misma Asamblea Legislativa. Hay instancias nacionales, antes de hablar de lo internacional, nacionales donde han acudido Procuraduría de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República u otras instancias donde han o piensan acudir. Sí, decirle a usted, licenciado, y al pueblo y a los trabajadores que este sindicato siempre ha estado en la defensa del derecho laboral y hemos acudido, como usted me pregunta, a la sede nacional. En este caso tenemos un expediente de todos los despidos que se han ido dando y que los trabajadores se han ido a derechos humanos. Allí hay un expediente donde se están poniendo las denuncias y yo llamo a todos, óigase bien, a todos los trabajadores que se acerquen a interponer la denuncia ante los derechos humanos, porque allí está un expediente para todos los trabajadores y en este caso para los que están siendo despedidos en la Asamblea Legislativa. Hemos ido también ante el Tribunal del Servicio Civil, para quien también le estamos haciendo un llamado, y al contencioso administrativo, que le hacemos un llamado también a que resuelva de inmediato, porque estos hijos e hijas, esposas y esposos de los trabajadores están sufriendo hambre, están en una situación precaria ahorita. Estas personas que están enfermos no pueden pagar ya sus medicamentos y están al borde de la muerte. Entonces le pedimos al Tribunal de Servicio Civil que resuelva de inmediato. Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia, en este caso al contencioso administrativo, que resuelva de inmediato, porque esa familia salvadoreña requieren de que se les dé ya el apoyo y que haya una resolución favorable por el despido violatorio que han tenido los trabajadores. ¿Y al Ministerio de Trabajo, Luis? Al Ministerio de Trabajo ya también hemos interpuesto notas, en este caso al ministro, para que verifique y también para que se hagan las inspecciones respectivas. Lamentablemente hasta esta fecha no hemos recibido una respuesta de esta autoridad competente como es el Ministerio de Trabajo. Le haríamos un llamado al señor Rolando Castro, que él ha dicho que está abierto a ver cualquier violación, pues entonces en la Asamblea Legislativa, que estamos tan cerquita, que no le cuesta mandar a los representantes del ministerio para que vayan a verificar este tipo de violaciones, señor Castro. Entonces, decirle también que a nivel internacional hemos interpuesto ya 2 quejas ante la OIT por violaciones a los derechos laborales y los derechos sindicales. Esas ya fueron presentadas. Esas ya fueron presentadas y estamos por hacer una nuevamente por los casos de los demás compañeros de la Junta Directiva que han sido despedidos, que es una situación violatoria a todo nivel del fuero sindical y de la libertad sindical y que no se puede dejar de esta forma. Vamos y estamos trabajando también a nivel internacional
como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, para interponer también una demanda por violaciones a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Legislativa. Muy bien. Ingrid, ¿esta situación de despidos estaría próxima a terminar o será que falta todavía más personal que va a ser removido, si es que tienen alguna información ustedes al respecto? Sí, efectivamente, y bueno, el día de mañana entendemos que continúan los despidos y seguramente para el mes de diciembre, por lo que hemos escuchado, pues también vienen más despidos de igual manera arbitraria, sin seguir el debido proceso, y hacemos un llamado a los señores de la Junta, señores y señoras de la Junta Directiva. Señor presidente Ernesto Castro, evalúen a quién están poniendo como delegados para ver a quién despiden y a quién no. Lo que le pedimos, ¿por qué no un retiro voluntario, digno para los trabajadores, ¿verdad? Para todos y todas aquellas que quieren retirarse? El ambiente en la Asamblea Legislativa es ya tóxico para muchos de los trabajadores, es cierto. Porque desde el momento que, por ejemplo, nosotros sindicalistas que tenemos fuero constitucional ingresamos a la institución, nos sigue un delegado de la seguridad institucional de la Asamblea. Imagínense ese tipo de coacción, esa forma de tratar al trabajador. ¿Cómo se sentirán los demás que no tienen fuero sindical? Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Un retiro digno para los trabajadores. A lo mejor mucha gente se quiere ir de esa manera, ¿verdad? No como lo están haciendo ahora. Cientos de trabajadores simplemente un día les notificaron que ya estaban desvinculados de la institución sin darles un centavo. Ustedes se imaginan lo doloroso y difícil que es para una mujer, madre soltera, que tenemos muchos casos, que sea despedida de esa manera y tener que llegar a su familia y decirle ya no tengo más salario. Cuando es en la asamblea que precisamente se aprueban esas garantías para los trabajadores, para que no sea esa la forma. Entonces, yo recomiendo a todos estos jóvenes diputados y diputadas que lean la Constitución, lean las leyes, ¿verdad? Para que hagan las cosas correctas. Tenemos que hacer la última pausa del programa y al regresar, por supuesto, vamos a la participación de ustedes a través de las redes sociales para nuestros invitados de esta noche. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos, el último segmento de debate lo dedicamos a la participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. Saludo a Mao Hernández, que nos vas a ayudar, Mao, esta noche, como siempre, a leer esa participación de los televidentes. Eduardo, muchas gracias, buenas noches y buenas noches a nuestros invitados en el set. Comenzamos con Alberto Cortés, que escribe: no es un secreto que en muchos de los casos, se refiere a él a plazas que han sido suspendidas en la Asamblea Legislativa, se trata de plazas fantasmas. Algunos de ellos ni siquiera pusieron un pie en la Asamblea, afirma Alberto. Enrique Peralta nos escribe: con todo respeto a los invitados, durante mucho tiempo empleados de la Asamblea Legislativa reclaman por perder prestaciones como seguro médico privado y otros privilegios, que ni los que pagamos el impuesto lo gozamos porque los contribuyentes debemos seguir pagando eso, afirma Enrique Peralta. Carlos Cardona nos escribe: recuerdo que antes el sindicato por un par de empleados cerraba las puertas y se iba a huelga. ¿Por qué hoy no? Y Daniel Jordán pregunta y señala, etiqueta en esta publicación al ministro Rolando Castro: ¿dónde está la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de la Asamblea? Y señala también que habría abusos de la bancada Cian. En esta misma publicación, Daniel Jordán etiquetó al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados, Eduardo. Muy bien. Luis. Sí, muy bien. Bueno, mire, decirle de que nosotros, el tema de las plazas fantasmas, nosotros siempre, a un principio lo denunciamos y desde años, no solo en esta legislatura, desde años veníamos denunciando eso ante el Tribunal de Ética, ante la Junta Directiva, y eso nunca lo quisieron ver. Entonces, nosotros denunciamos una cantidad de plazas fantasmas, pero esta nueva administración quitó una parte de esas plazas fantasmas, ¿verdad? Efectivamente, pero el problema está que dentro de esas plazas fantasmas se llevó a todos los trabajadores que cumplían con sus funciones, a toda la mayoría de los trabajadores, y eso es lo que no podemos tolerar, porque eso es violación a los derechos laborales. No se les ha hecho el debido proceso
Y por eso es el reclamo nuestro. Mire, la persona que decía que nosotros antes, ¿por qué cerrábamos de cada rato y hoy no? Bueno, si las luchas, quizás él ha estado desconectado, no ha estado en el país, quizás, porque no ha visto toda la lucha y las acciones que hemos estado haciendo por los trabajadores. Él quizás no ha estado en este país en este tiempo que hemos estado luchando, porque a eso veo. Con el caso del señor ministro Castro, sí, es lo que nosotros, y yo le decía hace un momento, esperamos de que se pronuncie el señor ministro Rolando Castro. ¿Por qué hasta ahorita no ha dicho nada del tema de la asamblea? Ha hablado de otras cosas, pero no el tema de los despidos masivos en la asamblea. Así es que le pedimos que se pronuncie. Yo me quedaría hasta ahí. Muy bien. Decía también Ingrid, han perdido algunas prestaciones y eso es parte también de la queja de la Asamblea, decía. Correcto. Bueno, efectivamente, nosotros antes teníamos el derecho al seguro médico hospitalario, ¿verdad? Un derecho por bastantes años para los trabajadores en la Asamblea Legislativa, que nosotros quisiéramos que tuviera todo el pueblo salvadoreño. Realmente esa es la búsqueda, ¿verdad? La calidad en servicios de salud para todos y todas. Ahora, el artículo 52 de la Constitución dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables y este ya era un derecho nuestro. Y lo que nosotros denunciamos en este punto específico, que cuando se nos quitó el seguro médico hospitalario, ese dinero ya estaba presupuestado, ya estaba aprobado y se reorientó para la contratación de nuevo personal en su momento. Entonces ahí habría que hacer una investigación también. Estos derechos nosotros no podemos renunciar solo por renunciar y eso es lo que nosotros estamos señalando. Y en cuanto al ministro de Trabajo, yo también quisiera acotar en algo. Hemos hecho reiterados llamados al ministro Rolando Castro y lo que hemos recibido es cerrar las puertas. Al contrario, hemos visto algunas cosas un poco extrañas que manda inspecciones, por ejemplo, a una unidad que es la unidad de arte y cultura, porque tiene ciertas personas que por los mismos trabajadores nos han comentado, tienen algunos enlaces ahí políticos a inspeccionar por maltrato a estos trabajadores que por cierto son de los que se han quedado, ¿verdad? Porque son amigos de... Entonces ese nepotismo sigue ahí. Eso no queremos, señor ministro de Trabajo. Usted fue sindicalista y sabe que está haciendo mal. Tienen una pequeña pero valiosa oportunidad de hacer las cosas bien. Corrijan. Ese es el llamado. Muy bien. Luis, en el caso de las personas del sindicato, según usted nos explicaba, no podrían ser despedidas en este caso por el fuero sindical, que funciona como el fuero de funcionarios. Pero si han sido removidos, ¿esta persona también está fuera del sindicato o se mantiene en un periodo mientras hay una resolución judicial o cómo funciona en ese caso? Sí, en este caso los dirigentes sindicales, o sea, todos los miembros de junta directiva, tenemos 2 años, digamos un año en nuestro periodo, en el año que está, porque es un año para cada periodo, y un año después, ¿verdad? Se nos da esa protección, ¿verdad? El fuero cubre todo ese espacio de tiempo. Entonces, en este caso, si es despedido, hay una violación clara, ¿verdad? A ese fuero, a esa libertad sindical que la misma Constitución de la República ya lo expresa en su artículo 47 y el convenio 87 también de la OIT, 98 de la OIT y 135 y 151 de la OIT. Pero en el caso de estos despidos nosotros tenemos que hacer las demandas y estos trabajadores, si hacen las demandas y tienen ese derecho, aunque sean despedidos, ellos siguen siendo empleados de la Asamblea Legislativa porque se les ha violentado su derecho, ¿verdad? Y igual que cualquier otro trabajador, el trabajador que pone una demanda ante la instancia correspondiente, ya sea el contencioso administrativo o el Tribunal del Servicio Civil, no está despedido mientras el tribunal competente dé la resolución de su caso, igual que cualquier miembro de la Junta Directiva. Entonces nosotros llamamos y llamaríamos a que los trabajadores vayan a poner sus demandas ante derechos humanos, ante el contencioso administrativo y ante el Tribunal de Servicio Civil, y nosotros como sindicato también vamos a interponer las quejas a nivel internacional como es la OIT y los derechos humanos. Muy bien. Ingrid, usted hablaba de un proceso de retiro voluntario, que hay personas que ya no quieren estar al interior de la Asamblea. Me imagino ese es un grupo, pero otro grupo
tiene la aspiración de continuar trabajando ahí. Es correcto. Como le decía, el principio de autonomía de la voluntad, ¿verdad? Que los trabajadores tengan esa posibilidad de decidir, primero, cuando les notifican el despido, de irse o no, y segundo, de que haya un retiro voluntario digno. A lo mejor habrá muchos que sí quieran irse, porque es de acuerdo a la ley. Mira, hay muchos compañeros trabajadores que están enfermos. Hay unos que incluso con insuficiencia renal, que saben que les queda poco tiempo de vida en algunos casos y que quisieran tener ese dinero para dárselo a sus familias, pero no se está haciendo. Y yo quiero aprovechar la oportunidad porque el día de ayer falleció un compañero muy querido para nosotros en el sindicato, afiliado de COVID, y queremos mandarle un saludo a la familia de fortaleza, de pésame para ellos, ¿verdad? Él no pudo, él quería también quizás en algún momento nos dijo si hay un retiro voluntario irse y no pudo, no pudo. La enfermedad le llegó al compañero Oscar Montes, a la familia, nuestro saludo de pésame, compañero afiliado, muy querido no solo en la institución, sino que también por ser un futbolista reconocido también en el país, así que nuestro pésame. Bueno, queremos agradecer que nos hayan acompañado esta noche, expresar, darnos su visión de lo que está ocurriendo al interior de la Asamblea Legislativa y por supuesto nosotros también dar seguimiento a lo que ocurre y poner en televisión en perspectiva las diferentes posiciones. Así que gracias, Ingrid, por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y a su teleaudiencia también por habernos escuchado. Luis. Muchas gracias, licenciado, y un saludo a todos los trabajadores y al pueblo salvadoreño. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen y recuerden su cita con nosotros en debate con Nacho Castillo el día de mañana.